gracias a la Asociación Colombiana de Ingenieros, siempre lo digo y no me canso de reiterarlo, por aperturar estos espacios de conocimiento con temas tan importantes como el tema que traemos el día de hoy. Gracias a ustedes los asistentes por tomarse el tiempo para instruirse sobre todo en un tema tan coyuntural como es el tema de las pensiones en Colombia. Hoy vamos a tratar un poco lo que son los diferentes regímenes pensionales que está manejando Colombia en la actualidad. Mi nombre es Karen Vuelvas, represento legalmente la Fundación Dundar. En la diapositiva en presentación encuentran mis contactos. Mi perfil es entrenador financiero. Como indica la información, llevo más de 17 años de experiencia en temas tributarios principalmente. Así que también vamos a recordar un poco cómo nos va a afectar esta reforma tributaria el tema pensional a los ya pensionados. Asesoramos en proyectos de la Fundación con un equipo interdisciplinar de profesionales. Alrededor de las 10:30 de la mañana vamos a estar entrelazando información y conversando. Este taller va a ser muy conversadito con el doctor Oscar Iván Palacios. Él es catedrático, experto en pensiones de la Universidad Católica de Colombia. Ha participado en diferentes espacios radiales, televisivos. Maneja una empresa como tal que trata todo lo que es el tema laboral, implicaciones políticas y sociales de los diferentes regímenes pensionales y laborales. Entonces, la idea es aprovechar al máximo su intervención una vez esté con nosotros. Demos inicio al tema. Me gustaría que para dar inicio abramos incluso los micrófonos para hacer un breve sondeo de qué saben ustedes sobre el significado de lo que es prima media, si lo asociamos a las diferentes entidades que tenemos en Colombia sobre pensiones, cuál sería el régimen de prima media y cuál raíz. Yo creo que ustedes han visto la palabra raíz en sus desprendibles de retención en la fuente cuando las empresas les entregan ese documento. Lo que más se ve es la palabra raíz o régimen de ahorro individual con solidaridad. Ingeniero, ¿me ayuda para que los participantes o asistentes de pronto nos cuenten qué es para ellos régimen de prima media o qué es raíz? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, buenos días nuevamente a Gracias. todos. Bueno, vamos a abrir micrófonos aquí a las personas que quieran aportar. Recuerden, pueden alzar la manito o escribirnos por chat. Bueno, al parecer están todavía así como tímidos. Perfecto. No veo Sigamos manitas entonces alzadas. acá, que acá tenemos la información. Por favor. Gracias, ingeniero. Entonces, demos continuidad. Entonces, cuando hablamos del régimen de prima media, estamos haciendo referencia a esa prestación definida por Colpensiones, puntualmente. En este caso, hablamos de esos beneficios que vamos a recibir por pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes que está manejando en este momento Colpensiones. Adelantándonos un poco, cuando hablamos del régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, hacemos referencia a esos fondos de protección privados. La administradora de Colpensiones va a tener unas características específicas en sus sistemas de aportes. Encontramos los aportes de los afiliados y sus rendimientos en este fondo de naturaleza común. Esto es como una sola banquita, una sola cuenta de ahorro en donde todos depositamos y luego al finalizar, en ese punto 2 vemos que al finalizar nuestra vida laboral, si la pensión se toma por vejez o invalidez, van a hacer una distribución del dinero que está en esa bolsa común basado en el promedio de los últimos 10 años cotizados y acorde con eso nos van a pagar una mesada pensional mensual.
Entre otras características están que pues se nos exigen estos fondos de pensiones un mínimo de edad y de semanas para acceder a esa pensión de vejez. Temas muy importantes que se conozcan y que tengamos presente. Cuando el afiliado fallece sin dejar de cumplir con los requisitos de pensión, pueden acceder a esos beneficios o a ese dinero que tienes ahí ahorrado, los beneficiarios pueden reclamarlo y pues van a tener esa figura de indemnización pensional. En el régimen de ahorro individual, que hacemos referencia a los fondos privados, los que más conocemos por pensiones, protección, la capitalización es individual. Entonces, si yo mes a mes ahorro 100 pesos, voy a tener al final del mes la suma de esos 100 pesos. Ni un peso más. Y al momento de la distribución de ese dinero, cuando llego pues a mi edad final de pensión, lo que van es a tomar el monto que ahorré de manera individual y a dividirlo entre un promedio de lo que me queda por vivir. Si yo pues ahorro los 100 pesos, sé que a los 12 meses voy a tener 1.200 pesos. En este caso, pues a mis 57 años, a mis 62 años o a mis 57 años si soy mujer, voy a tener el acumulado de lo que he ido guardando en ese fondo de pensión. Para el caso de los fondos de pensión, privados, vamos a estar recibiendo unos beneficios o unos rendimientos diferente pues al fondo de pensiones en Colpensiones. En Colpensiones tengo una bolsa común y voy a estar recibiendo pues desde allí mi pensión, desde esa bolsa común, el promedio. Mientras que en el fondo privado depende de lo que yo haya ahorrado. ¿Cuáles son las principales características de ese fondo privado? Las principales características de ese régimen, de ese fondo privado, son que los aportes de los afiliados, como les digo, ingresan por cuenta individual. Decíamos ya que en el fondo Colpensiones o régimen de prima media, pues opera que hay un dinero, es una bolsa de todos, cuando me pensiono, toman el promedio de los últimos 10 años y de ahí sale mi pensión. En este caso, no. En el caso de los fondos privados, yo he guardado lo que me dé la suma total, es el valor que vamos a distribuir. Adicional, tal y como les decía, entonces, ¿de qué va a depender el monto con el que me pensiono? El monto que tenga ahorrado. Otra característica, podemos realizar aportes voluntarios. Si yo deseo incrementar el ahorro pensional, quiero que mi cifra final de ahorro pensional sea mayor, lo que hago es hacer aportes voluntarios mes a mes que me van a permitir incluso adelantar mi pensión. Ya luego les contaré cómo es el tema de adelantar pensión en los fondos privados. ¿El afiliado puede pensionarse a cualquier edad? No. Hay unas edades específicas. Se requiere entonces una edad. Para los fondos privados, si tengo el monto, el valor de capital, sí, puedo adelantar pensión. Para Colpensiones, debo cumplir con la edad. Para los fondos privados, debo cumplir con el monto. Cuando ya yo cumplo con el monto, pues puedo adelantarme mi pensión. Acá también aplica que si el afiliado fallece, sin dejar cumplir los requisitos para la pensión de sobrevivientes, ese saldo se entrega a los beneficiarios como herencia. Se puede manejar más o menos como un legado. ¿Cuáles son los tipos de prestaciones? Tenemos la pensión de vejez, la pensión de invalidez. La pensión de vejez para
el fondo privado requiere 1.300 semanas, 57 años de edad si es mujer, 62 años si es hombre, y su monto mensual estará entre el 65 y el 80% del ingreso base de liquidación. Para los fondos privados, la pensión de vejez puede darse en el momento en el que el capital ahorrado permite obtener la pensión mensual, porque ya alcance el valor, que debe superar el 110% del salario mínimo, o 150 semanas con un salario mínimo mensual. Entonces allí podemos evidenciar dos grandes y muy interesantes diferencias en los fondos. La pensión de invalidez. La pensión de invalidez se reconoce cuando el afiliado ha perdido del 50% en adelante su capacidad laboral. Puede ser por enfermedad común o por enfermedad laboral como tal calificada. Debe ser calificada por junta médica, surtir el proceso en las entidades competentes. Para acceder a esta prestación, la persona que sufre la invalidez debe tener mínimo 50 semanas cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que sufrió la situación de invalidez o a la fecha en que se originó esa enfermedad. Hay una pensión de sobrevivientes, que es esa prestación económica a la que se accede cuando se fallece, cuando ese afiliado o pensionado fallece, que haya cotizado también mínimo 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores. Para ese caso, los beneficiarios son los cónyuges o compañeros permanentes, los hijos menores de 25 años, los hijos discapacitados y los padres y hermanos. La pensión familiar. Se reconoce a cónyuges o compañeros permanentes que cumplen la edad mínima requerida para pensionarse, pero que la sumatoria de los aportes no les permitan acceder. Entonces, de pronto, no sé, tu pareja tiene las semanas, pero el monto no le da, puede unirse con la esposa, porque a los dos no les da el monto, y así cumplen con y acceden a una pensión. O lo que no les da es la capacidad financiera, el dinero ahorrado, entonces se unen y allí les da también la capacidad de pensión. Esta sería la pensión familiar. Hay una pensión especial de vejez por hijo discapacitado. Esta también es anticipada cuando pues uno de los hijos tiene invalidez sin cumplimiento de la edad. El hijo afiliado con hijo inválido o pues el afiliado con ese hijo inválido debe soportar red de documentos. Esta persona depende de él y también el tipo de discapacidad y bueno, el porcentaje de invalidez que le permite acceder a esa pensión, pues va a ser un cuidador futuro. Y la sustitutiva de pensión de vejez, que es una prestación económica a la que tienen derecho los afiliados del régimen de prima media, que habiendo cumplido el requisito de edad para pensionarse por vejez, no cuentan con ese mínimo de semanas cotizadas. Perfecto. Hablamos también de una devolución de saldos. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿qué pasa si llegué a soy mujer, llegué a los 57 años, pero el monto ahorrado no me alcanza para acceder a la pensión? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se pierde? ¿Me pensiona? ¿Qué ocurre? Entonces, en estos casos, lo que se hace es una devolución del saldo. Se tramitan unos documentos y la persona puede acceder
a ese monto que tenía ahorrado. Auxilio funerario. Se reconoce un auxilio funerario a la persona que pues soporte a través de documentos que pagó los gastos requeridos para para todo el trámite fúnebre de un afiliado a fondo de pensiones. Ese valor no puede ser inferior a 5 salarios mínimos ni superior a 10. Entonces, ténganlo presente. No estamos, digamos, alejados de un suceso inesperado de este tipo, pero muchas veces por desconocimiento no se accede pues a recuperar estos recursos. Hace poco una persona de las que atiende la fundación tenía la situación de no poder sufragar los gastos para el funeral de una señora, para el funeral de un hijo. Entonces, se acercó a la oficina, le contamos de este auxilio y solucionó un grave problema que tenía. Era su preocupación. Pudieron pagar los gastos y efectivamente les hicieron la devolución de ese monto. Para que tengan presente, incluso algunas entidades que prestan los auxilios funerarios lo hacen con las cuentas de cobro para facturar directamente cuando llegue el monto del fondo de pensiones. Bueno, pero ¿cómo se dan esas afiliaciones? ¿Será que me tengo que afiliar una vez, 2 veces? ¿Qué pasa si me afilié primero a pensiones, pero luego quiero estar en protección? Estoy hablando de régimen privado a régimen privado, ¿no? Para que tengamos en cuenta. Pues nada, la afiliación es una sola vez. Solo te vinculas al sistema una vez. Se paga por la planilla única. Tenemos unos afiliados obligatorios, que son todas esas personas que están mediante contrato de trabajo, servidores públicos. Si estás laborando por una entidad como dependiente, debes pagar pensiones. En independiente también, prestación social, y pagas tu valor de pensión acorde con los ingresos que estás reportando. Hay unos grupos poblacionales muy puntuales que por sus condiciones socioeconómicas son beneficiarios de los subsidios de fondos pensionales, pues también van a acceder a esas pensiones. Por otro lado, encontramos unas personas que no tienen la obligación de pagar pensión. Te fuiste del país hace muchos años, vives en el exterior, no tienes la obligatoriedad de pagar pensión en Colombia, sin embargo, lo puedes hacer. Serías un afiliado voluntario, aunque estés excluido por la ley de la obligatoriedad de hacerlo. Ahora sí vamos a hablar qué pasa si yo estaba en Colpensiones y me quiero pasar a el régimen de ahorro individual con solidaridad, al régimen privado, o lo contrario. ¿Qué pasa si estaba en el régimen de el RAIS, ahorro individual con solidaridad, y me quiero pasar al régimen de prima media? Puedes hacerlo. Debes tener en cuenta las siguientes observaciones. Una vez pasas de un régimen al otro, tienes 5 años para poder volverte a cambiar. Entonces, si me paso en 2022, ¿cuándo puedo volverme a cambiar? ¿Cuándo puedo volverme a cambiar, como les digo? Si estoy en 2022, sumo 5 años y me iría a 2027. Puedo volverme a cambiar. Pero si yo estoy a punto de pensionarme, me faltan 10 añitos, soy una mujer, tengo 47 años, para poderme trasladar deben faltarme mínimo 10 años. Yo sugiero que se haga entre 11 y 12 años para evitar. Entonces,
mínimo a mis 42 años, pues debo estar haciendo los cambios. Perdón, a mis 47 años, pero pues la idea es que lo hagamos a los 45 para que alcancemos a tener una gabela interesante de 2 añitos y evitar situaciones específicas que no vayan a permitir cambiarme, que por lo menos pueda planear mi cambio. ¿Qué requiero? Requiero la doble asesoría. ¿Qué es eso de la doble asesoría? Debo acercarme al régimen de prima media o público de Colpensiones y que me asesore y me cuente cuáles son las bondades o las ventajas de estar allí. Y también debo acercarme al RAIS para que me cuenten también cuáles son las ventajas y bondades de estar allí. Debemos tener muy en cuenta que cada caso es individual, requiere de su análisis específico, porque vamos a contar aquí con montos ahorrados, vamos a contar aquí con años, que son los que le van a dar a usted como futuro pensionado los montos de pensión. Puede que a unas personas les favorezca un régimen o les favorezca el otro. De ahí que no podemos decir que este es mejor que el otro, porque todo depende de las condiciones de la persona que está solicitando la información. ¿Sabían que tenemos unos convenios que ustedes pueden estar viviendo en otro país y seguir cotizando en Colombia? Pues sí, tenemos convenios con España, con Chile, con Argentina. Tenemos convenio con Ecuador, con Uruguay. Ustedes pueden vivir en estos países y cotizar para Colombia. Los convenios aplican para los trabajadores colombianos y de los países con los que se tiene convenio. Se reconocen prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones. Se garantiza el amparo contra contingencias, vejez, invalidez, muerte de origen común. Cada convenio, de hecho, tiene sus propias condiciones. La pensión es una sola, cada país estudia la solicitud de pensión y aplica acorde a la normatividad del país. La solicitud se debe presentar en el país de residencia del interesado. Si solo cotizó en uno de los dos países, pues será en el que realizó los aportes. Si usted cotizó solo en Colombia, pero vive en Argentina, pues lo hará en Colombia. Pero si ya vive en Argentina y cotizó en los dos, entonces se puede dar en el país del interesado. Entonces, si el interesado vive en Colombia y desea solicitar su pensión ante la entidad tramitadora del régimen, debe acercarse pues al fondo de pensiones al que está afiliado. Si vive en otro país, ante la entidad de pensiones en la cual también está afiliada en ese país. Si su trabajo es temporal en el otro país, pues hágalo en su país de origen, en el que considere mayor comodidad la solicitud de la pensión. Para el caso de los independientes en otros países, debe solicitar un certificado, el certificado directamente. Hay como unos requisitos que van a encontrar colgados en las diapositivas que dejemos. Sin embargo, pues se puede ampliar la información con su fondo de pensiones. Tengamos presente que cada entidad tiene sus propios requerimientos y cada caso sus particularidades. Hablamos de los subsidios. ¿Qué personas o bajo qué parámetros podemos acceder a subsidios para pensión? Este es un programa que se ha creado para trabajadores independientes, sectores rurales y urbanos, que llegaron a sus 40 años y tienen 650 semanas cotizadas. Entonces se les está permitiendo que demuestren tener esos ingresos inferiores y que pertenecen a alguno de los grupos del sistema beneficiarios
y así accedan a sus pensiones vitalicias. Un subsidio para las exmadres comunitarias y sustitutas. Entonces, si usted fue madre comunitaria sustituta, recordemos que con bienestar familiar estuvo trabajando un tiempo, que esos salarios no daban para cotización, no se reunían los requisitos para acceder a pensión posiblemente en el futuro. Por ello, pues se les está permitiendo acceder a unos subsidios que les va a permitir el acceso a sus pensiones. Hay unos beneficios económicos periódicos, que son los BEPS. Para esos colombianos mayores de 18 años tienen la opción de ahorro, siempre y cuando pues tengan ingresos inferiores al salario mínimo. Pueden ahorrar desde 5.000 pesos mensuales en adelante. Eso es una gran ventaja porque pueden ir acumulando para su pensión, aunque no tengan el recurso. Bueno, entiendo que llegó el doctor Oscar Iván Palacios, nuestro especialista laboral. Recordemos un poco su hoja de vida, la cual relacionamos y referenciamos al inicio de la conferencia. Él es un experto catedrático, experto en derecho laboral, egresado de la Universidad Católica de Colombia, con más de 30, 40 años de experiencia en todo lo que es el tema laboral. Y nos va el día de hoy no solo a aclarar algunas inquietudes, sino también a dar unos tips de puntos muy básicos o muy importantes a tener en cuenta referente a esto del régimen pensional. Adicional, pues tengamos presente que viene desde hace mucho tiempo asesorando a diferentes entidades y personas en temas relacionados con el derecho laboral. Voy a mantener, mientras él hace su intervención, la imagen de la información de datos de contacto del doctor para si ustedes quieren profundizar algún tema. Tengamos en cuenta que en este espacio no nos da a veces la cobertura para tocar temas puntuales y específicos, sino un poco generales. Si ustedes quieren ahondar o aclarar o mayor asesoría frente a algún tema, pueden contactarlo libremente a los números a los contactos y números que van a ver en pantalla mientras él hace su intervención. Doctor Oscar Iván, bienvenido. ¿Me escucha? Doctor Oscar, por favor, podemos habilitar su micrófono desde su dispositivo. En la parte superior, allí le va a aparecer. Mientras el doctor Oscar habilita su micrófono, yo les insisto y recalco un poco que cada historia de vida y experiencia laboral son muy diferentes, por ende no se pueden mirar como bajo la misma lupa, el mismo concepto. Manejamos un poco genérica la observación de lo que podemos hacer los ciudadanos en general sobre temas de pensión en este conversatorio taller. Sin embargo, cada caso requiere de una mirada específica y puntual. Gracias, doctora Karen. Ya tenemos aquí con nosotros al doctor Oscar Iván Palacio. Doctor Oscar Iván, adelante, por favor, bienvenido. Bienvenido. Doctora Karen, doctor Manuel, todos los asistentes a esta virtualidad, un poco extrañado, mi primera foto es una persona de 60 años, fue al año y medio, fue con un teléfono, solo que eran de los teléfonos antiguos. Entonces no extrañado, sino que siempre la imagen hace falta en esta virtualidad, pero lo importante es el calor humano y la necesidad de conocimiento y de avanzar en los temas que en Colombia nos apabullan. Y yo, antes de entrar a esa lectura que hace la doctora Karen, y estoy abierto a las preguntas, inquietudes o sugerencias de todos los participantes, quiero más bien
en la venia de ustedes, anticiparme 5 minutos de reflexiones. Adelante. Sí. Lo importante es saber que en Colombia estamos envejeciendo importantemente, estamos envejeciendo con una connotación negativa en la pobreza y en la extrema pobreza. En 1967, cuando empezó Colpensiones, antiguamente Seguro Social, en pensiones, éramos 20 millones de habitantes. La población era en un 70% rural, 30% urbano. La esperanza de vida era el 60%, era 60 años. Una mujer en su vida reproductiva tenía 8 hijos por mujer y la población adulta mayor era el 5% de la población. 55 años después, hoy Colombia 2022, ya es el 27%, la población es rural, ya Colombia se urbanizó, somos 52 millones de habitantes gracias a la diáspora venezolana, porque en el 18 cuando esperábamos 50 millones de habitantes, éramos 48 millones de colombianos. La esperanza de vida es todo un factor muy importante y bueno, ya no es de 60 años, sino es de 79 para mujeres y de 76 para hombres, y aumentando un año de vida cada 6 años. Pero una mujer en su vida reproductiva tiene 2.1 hijos con tendencia a la baja. Y el promedio de edad para la reproducción empieza a los 33 años, a los 29 años, no a los 17 años en 1967. Y el peso de la población adulta, o sea, los mayores de 60 años, hoy ya no es el 5%, es el 15% de la población. Más de 7.300.000 colombianos, hoy día de la conferencia, 10:30 de la mañana del 19 de octubre, tienen más de 60 años. De ellos, solo 2.520.000 están pensionados. Y eso porque ahí están por invalidez 200.000, por sobrevivencia de pensionados o de afiliados 700.000, para decir que solo hoy el 80%, el 20% de las personas mayores tienen una pensión. Y lo grave, la expectativa es que en 10 años, si no hay un dramático cambio económico, demográfico y social y sobre todo regulatorio de las pensiones, solo 1 de 10 colombianos en la edad pensional logra hacerlo. Ese es como mi mensaje. Colombia está envejeciendo en la pobreza, significa políticas, estrategias, dinámicas familiares, sociales, económicas, legales y constitucionales para superar no una cosa irreversible, que es un fenómeno mundial del envejecimiento, sino la calidad de vida en la tercera edad. Eso es como el planteamiento, porque no se puede hablar de pensiones y de la estructura pensional sin hablar de la demografía y el contexto socioeconómico que eso involucra. El segundo tema, para ya creo que más de los 5 minutos, termino con 3 preguntas muy usuales en cualquier tipo de conferencia. ¿Qué es mejor, Colpensiones o un fondo privado? Esta pregunta es para una persona de edad media, mayor de 40 años, porque tengo la seguridad que en la próxima reforma pensional muchas cosas van a quedar claras. Primero, toda persona para pensión de invalidez y para pensión de sobrevivencia de los afiliados o de los pensionados que están, no hay ninguna variación. Los fondos privados y Colpensiones tienen la misma prestación económica. Invalidez y sobrevivencia, no hay diferencia. La diferencia económica está en la pensión de vejez, que en un fondo privado y Colpensiones, ¿qué es mejor? Yo le respondo con experiencia, con respeto, con consideración de la creencia de las otras personas. Si usted gana menos de 1.600.000 pesos de hoy, 2022, y su expectativa salarial no va a ser superior a mínimo y medio, quédese felizmente en un fondo privado de pensiones, porque es mucho mejor. ¿Y por qué mucho mejor? Porque tanto en Colpensiones, quien tenga menos de 1.600.000 pesos, como en un fondo privado, su pensión
a cualquier tiempo y con cualquier densidad de semanas. Una vez cumplidas, 1.300, 1.150 va a ser un mínimo. Entonces es más fácil obtener un mínimo con 1.150 semanas cotizadas en un fondo privado que con 1.300 en Colpensiones. Segundo, en caso de que, yo quedo pendiente de ustedes, en caso de que ustedes no logren pensionarse en un fondo privado y estoy cotizando con un mínimo o mínimo y medio y no logro pensionarme porque no cumplen las semanas, en un fondo privado me van a devolver 50, 70, 80 millones de pesos de acuerdo a la variante de cada cuenta individual. En Colpensiones, una persona con 1.000 semanas, porque lo veo a diario, le aconsejo a la gente que no lo haga, le devuelven 15 millones de pesos. Para devolución de aportes, que no es aconsejable en una precariedad de vejez como hay en Colombia, me devuelve 4 veces más un fondo privado. Tercero, si en la vida de una persona discurre y muere sin beneficiario, no tiene hijos menores, no tiene mujer, no tiene padres, no tiene beneficiarios, en Colpensiones todo lo que ha cotizado se queda en esa alcancía nacional para pagarle las pensiones a otros, que es muy legítimo. En un fondo, como es una cuenta individual de ahorro, es para los herederos a cualquier edad, sea la mamá si no tiene hijos, sea los hijos mayores, etcétera, etcétera. Con los hermanos, a falta de hijos y padres, y compañero o esposa. Esa es una pregunta recurrente. Segunda pregunta recurrente, ¿qué va a pasar? ¿Me escuchan? ¿Aló? Fuerte y claro, Estamos doctor. escuchando, doctor Oscar. Sí. Es una pregunta recurrente. ¿Qué va a pasar con la reforma de Petro? Que si se van a caer los fondos privados, que si no se van a respetar los derechos adquiridos. Yo soy de militancia conservadora, del Partido Conservador. En esta vez voté por el presidente Petro, porque me reuní con él 2, 3, 4 veces a hablar sobre pensiones y tiene claro 3 ideas. Primero, hoy Colpensiones es una entidad muy importante, pero está socavada por los... Doctor, ¿se nos fue el audio? Doctor Oscar Iván, ¿se nos fue el audio? ¿Escucha? Doctor Oscar Iván, ¿me está escuchando? 100.000 personas. Segundo, Doctor, se nos fue el audio iniciando la primera. sí. ¿Me Segundo, escucha? sí, ¿qué va a pasar con... Sí, ¿me escucha ahí? ¿Aló? Perfecto, lo escuchamos. Colpensiones hoy tiene 6 millones de afiliados, pues es medio mentirosa eso porque realmente somos 2.900.000 afiliados cotizantes contra 16 millones de los fondos, 7, 9, 8 millones de cotizantes. Segundo, la edad promedio de Colpensiones es de los afiliados 55 años. La edad promedio de los fondos es 35 años. La gente joven para ir cotizando para rato. Tercero, Colpensiones carga 1.550.000 pensionados. O sea, un pensionado por 2 cotizantes, menos de 2 cotizantes. Mediante los fondos tienen 240.000 cotizantes, pensionados, la mayoría con aseguradoras por invalidez o sobrevivencia, y solo 120.000 cotizantes por vejez. O sea, tienen una proporción inmensa de recursos y de fondos. Para concluir, Colpensiones hoy es una pagaduría, porque pagar esos 34 billones que cuestan los 1.540.000 pensionados, el 60% un mínimo, el 80% de estados mínimos, vale. Doctor, se nos fue nuevamente. Doctor Oscar Iván, nuevamente le perdimos el audio. Estado no gire. Doctor Oscar Iván, discúlpeme Sí. la interrupción. Nuevamente lo perdimos. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Retomamos la segunda parte, doctor. Colpensiones, lamentablemente, hoy como está estructurado, no es un fondo. Aparece como un fondo, es una pagaduría. Recoge 21 millones de nuestras cotizaciones y 13 billones que le gira el Ministerio de Hacienda, y con eso paga a los pensionados. Y el presidente Petro ha prometido volver a Colpensiones, un verdadero fondo público para que todos los colombianos hasta 4 mínimos coticen. Pero bueno, es el Congreso de la República, es el gobierno, son los sectores públicos los que han de construir la próxima y urgente reforma pensional, que tiene dos cosas a resolver: inequidades. Colombia no puede tener pensiones de 25 mínimos. Doctor, nuevamente lo perdimos. Se nos fue el audio. Doctor Oscar Iván, se nos fue el audio nuevamente. Sí. Aló, está fallando. Okay. Qué pena. ¿Cómo hiciéramos acá? Para concluir, esta larga oración que estoy haciendo es para concluir. ¿Qué pasa con las personas que hoy tienen una expectativa importante? Y les puedo decir con seguridad que las personas mayores de 50 años o 800 semanas cotizadas o una de las dos, se les respetará absolutamente todas las condiciones o expectativas legítimas o todas las condiciones adquiridas. Eso no va a haber problema, va a haber una transición. La próxima reforma golpeará o la sentirán los jóvenes. Y es muy triste decirlo, la juventud no tiene precio, pero es sobre los jóvenes que va a recaer las responsabilidades del pasivo pensional de Colombia. En la próxima reforma pensional, cualquier sea el resultado, tendrá una transición. Y tercero, para concluir esta larguísima charla de 5 minutos y a las preguntas que ustedes quieran, lo importante es cotizar y cotizar como independiente, como dependiente, como tercero interesado, porque uno está cotizando para la pensión de vejez en cualquier circunstancia de la vida. Pero realmente, y sé que aquí hay muchos contadores, uno está también cotizando y cubriendo un seguro muy barato, que es el de invalidez o muerte, que si uno logra tener 50 semanas al día que ocurra ese inevitable o doloroso riesgo de la muerte o de la invalidez, su familia o uno en un caso de invalidez estará a salvo asistencialmente. Es un seguro que cuesta 50 semanas cotizadas al día de la ocurrencia. Así terminó esta larguísima e incumplida charla mía de 5 minutos para proceder a las sugerencias o a las preguntas que estimen convenientes. Muchas gracias. A usted, doctor Oscar Iván, muchas gracias por su charla. Bueno, vamos con unas preguntas de la ingeniera Milena Prieto. Vamos a verificar si cuenta con micrófono. Ok, aquí nos escribe la ingeniera Milena. Tengo 33 años, solo he cotizado como un año. En ese caso, ¿qué me recomienda? Todos los jóvenes menores de 40 años, quédense en donde están. Quédense en donde están, porque para ellos van a hacer el cambio, pero ahora no hace relevante. Lo importante para ese joven de 33 años es una pregunta muy útil. Ahora con la pandemia y con esta accidentalidad, donde hay tanto un joven que muere en moto, en siniestro, de todo, muchos jóvenes hoy han generado pensión de invalidez o de sobreviviente en caso de su fallecimiento. Siga cotizando, es mi consejo. Si tiene menos de 40 años, usted no se preocupe dónde está. Preocúpese y siéntase seguro y sienta que está aportando para usted un futuro o para su familia en una eventualidad. Cotice, no se preocupe. No es la preocupación de un joven dónde está, menor de 40 años, hasta que no llegue la reforma. Perfecto, vamos con César Córdoba. En caso de muerte del pensionado, ¿qué pasa
con la superviviente de la pareja. La sobreviviente de la pareja del fallecido, o sea, la cónyuge o compañera sobreviviente, tiene derecho en estos eventos. Si es afiliado, hoy la Corte Suprema de Justicia solo pide 2 años de convivencia, o sin ni siquiera convivencia, tiempo de convivencia, sino ánimo de tener una familia, así ya en 1 o 2 meses. Y si es de pensionado, sí pide 5 años. Cuando falleció un pensionado, se requiere 5 años. Cuando es un afiliado, se requiere 2 años por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero acá hay otra instancia normativa que llaman la Corte Constitucional, y ha reiterado en un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia que para que un sobreviviente tenga derecho a la pensión por el afiliado pensionado fallecido, ha tenido que convivir como mínimo 5 años. Hay ese choque de trenes. La pensión de sobreviviente es compatible con la pensión de vejez. Yo puedo tener una pensión mía de vejez o invalidez y obtener una de sobreviviente porque he convivido con mi esposa o compañera 5 años o más. Gracias, Perfecto. doctor. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, aquí nuevamente nos pregunta la ingeniera Milena. Dice, es que en mi actual trabajo llevo 8 meses y no me han afiliado a nada de ley y solo me pagan el salario básico. Si el auxilio de transporte que me recomendaría si cuando busco empleo piden experiencia de más de 1 año. Ellos son unos vulgares explotadores. Dios no lo quiera, Milena, tenga usted un accidente allá y no tienen con qué pagarla. Son avaros y explotadores. Perfecto, doctor. Vamos con Jaime Yesid Lancheros. Vamos a verificar si tenemos micrófono. Ingeniero Jaime. Ingeniero Jaime, perfecto. Adelante, lo escuchamos, ingeniero Jaime. Sí, buenos días. Y Ministerio de Trabajo y la UGGP. Hoy en día hay una entidad que no perdona a esos empresarios. Empresario omisivo de la Seguridad Social, su multa empieza en 50 millones de pesos. Se llama la UGGP, Unidad de Aportes para Fiscales. ¿Aló? Perfecto, adelante. Muchas gracias, doctor Oscar. Vamos con el ingeniero Jaime Yesid Lancheros. Ingeniero Jaime, ¿podemos activar su micrófono, por favor? Vale, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, algo que me pareció interesante de los fondos o del fondo privado para el que estoy utilizando es de que se puede, digamos, a cierta, y bueno, y ahí va mi pregunta, ¿es a cierta edad o a ciertas semanas cotizadas, si no es que el total de semanas cotizadas, para yo poder retirar, digamos, el total de mis aportes? Bueno, excelente pregunta. Ahí hay un engaño. Realmente, uno, cuando tiene menos de 500 millones de pesos, por usted tener 500 millones de pesos en un fondo, ha tenido que cotizar sobre 10 mínimos 15 años. En Colombia, tanto en Colpensiones como en un fondo privado, por principio legal y general, nadie retira dinero, nadie, sino hasta que cumpla la edad y no tenga las semanas de cotización ni reúna en los fondos privados las cualidades para pensionarse con el fondo de garantía mínima de pensión, nadie, sino cuando la persona se invalida y no tiene beneficiarios, su familia retira la plata. Cuando la persona el enfermo retira la plata. Cuando la persona se muere y no tiene beneficiario de pensión de sobreviviente, su familia retira el dinero. O cuando uno llega a los 62 años y es varón a 57 años, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, retira el dinero. Hay otra cosa, es que en los fondos privados, cuando uno tiene una suma importante de dinero, llámese 700, 800, 1000, 2000 millones, que corresponde a 0.5 de los afiliados a los fondos, uno puede negociar una pensión anticipada. Y si excepcionalmente hace parte de esos 1.500 afiliados que en sus cuentas pensionales pueden tener más de 2.500 millones de pesos,
puede suceder dos cosas: retirarse uno 10 años si quiere, con una buena pensión, y además le devuelven a uno en unas condiciones muy especiales parte de ese capital. Pero no hay 200 personas que cumplan las condiciones en Colombia. Pero por regla general, el 98% hoy de los cotizantes afiliados a los fondos privados no van a poder retirar el dinero alguno, ni pensionarse anticipadamente, sino a los 62 años los varones y a los 57 años las mujeres. Y si tienen las condiciones para la pensión de vejez, jamás le retiran un peso que ellos vivan de eso. Me explico. Hoy tengo un amigo, tiene 260 millones de pesos. Está en el borde, porque eso es lo que necesita un varón colombiano. Tiene 80 años y tiene 42 años su mujer. Tiene una mujer muy joven. Y ni así el fondo le ha querido ver a sus 80 años esos 260 millones de pesos, porque considera que tiene capital mínimo para tener la pensión de vejez. No hay más de 1.000 personas, para terminar esta pregunta, que en Colombia pueda retirar dinero anticipado en fondo privado de pensiones más la pensión. Hablo con estadísticas, si no doy números acá, porque pues, estoy a quemar ropa. Perfecto, ¿Aló? doctor. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos con no sé si le quedó claro, ingeniero Jaime. Sí. Sí, Yo sí, repito, señor. por generalidad nadie retira su dinero antes del cumplimiento de la edad. Solo un 1%, y en unos casos el 0,1% puede retirarlo en condiciones especiales, los que pasen de más de 1.000 millones de pesos, que es muy poquito, es una minucia de afiliados en Colombia. La excepción, la general es que los afiliados en Colombia a su retiro tengan 150 millones de pesos. ¿Y a dónde sacó esa loca aparente estadística? Porque uno con un mínimo en Colombia, con hasta de intereses que nos castigan los fondos privados, cuando el 4% de lo que usted va para un fondo privado, usted realmente de 16% está cotizando el 11.5% de un mínimo. ¿Cuándo va a llegar a 250 millones de pesos con un mínimo en Colombia? El 98% de las personas que han cotizado con un mínimo jamás llegarán al capital de 250 millones de pesos. Es por eso que el Estado va a terminar subsidiando también las pensiones de los fondos privados. Porque cuando usted no tiene los 250 millones, que es el 95% de los actuales primeros 100. Doctor Oscar Iván, se nos fue el audio nuevamente. Doctor Oscar Iván. Subsidiar los afiliados a los fondos privados. Esto sirve como estadística y como reflexión para el tema de que qué va a pasar con los fondos privados versus con pensiones. Perfecto, vamos con una última pregunta del ingeniero Julio Roberto Sánchez. Si he cotizado un tiempo en Colombia y también he trabajado en el exterior, ¿puedo llegar a tener pensión del país donde he trabajado y también en Colombia? Sí, señor, una lucha que hemos dado durante muchos años. Hay un convenio que tiene 25 años con Chile y con España. Con eso no hay problema. Desde hace 3 años, desde presidente Santos, se promovió un convenio iberoamericano que hoy tiene la mayoría de países de América Latina. Ojalá se mejoren las relaciones con Venezuela, porque que más nos conviene, pero hoy está con Ecuador, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Costa Rica, con Honduras y otros. Ya hay no menos de 12 países con los que Colombia tiene celebración para que se acumulen los tiempos para Doctor Oscar Iván, nuevamente se nos fue el audio. Doctor Oscar Iván. de esos países en vía doble.
Aló, doctor Oscar Iván. Perfecto, hemos tenido algunas fallas técnicas, ya es Ecuador problema. con Perú. ¿Aló? Sí, doctor, perdimos el audio hace Sí. 35 segundos. Por favor, para repetir, ya es Chile, España y 8 o 10 países más latinoamericanos. Está creciendo. Sí es posible acumular cotizaciones de esos países. Esperemos que hayan más convenios. Excelente, ¿Aló? doctor Oscar Iván. Muchísimas gracias por su participación, su presentación y sus respuestas que nos ha brindado el día de hoy en esta actividad organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros Así en el Departamento de Servicios al Ingeniero. Sin embargo, si a ustedes, señores asistentes, les surge alguna inquietud fuera de línea, tomen los datos del doctor Oscar Iván que se encuentran en pantalla y con mucho gusto él les va a atender y les va a brindar información al respecto sobre el sistema pensional en Colombia. Bueno, yo agradezco esta invitación, esta oportunidad. De pronto me disculpan la ligereza porque no manejo mucho esto desde un teléfono en un lugar de Bogotá, pero porque hubo un cambio de horario. Yo creía que eran las 3 de la tarde, pero estoy abierto a cualquier inquietud, especialmente con mi WhatsApp, que es el 318. El WhatsApp 310-496-9696. Allí lo tienen en pantalla y podrán, claro está, comunicarse con él cuando bien lo crean conveniente o también sugerirle a sus Una familiares ventana o amigos. para la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a Karen, a ustedes, distinguidos Asociación de Ingenieros, por esta oportunidad que me da. Muchas, muchas gracias. A usted nuevamente, doctor Oscar Iván Palacio, y también a nuestra conferencista, la doctora Karen Vuelvas. Muchas gracias a todos. Bueno, no nos retiramos sin antes Sí, invitarlos a que continúen con nosotros hoy a las 3 de la tarde, Ciudades Inteligentes, un tema bastante interesante para todos nuestros afiliados, amigos y colegas. Doctora Karen. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor Oscar Iván. Excelentes estos escenarios, estos temas tan coyunturales y necesarios para la ciudadanía en general. Realmente esto es una labor social muy importante que viene adelantando así al doctor Oscar Iván. Nuevamente, gracias por su disponibilidad de tiempo y su deseo social de colaboración. Conozco su trabajo y sé que hace mucho tiempo viene adelantando ese acompañamiento a diferentes personas y entidades desde lo que es el derecho laboral, que es un derecho mucho más social que cualquier otro. Les deseo un excelente día y por mi parte no es más el día de hoy. Nuevamente gracias, doctora Karen, doctor Oscar y señores asistentes. Nos encontramos nuevamente a las 3 de la tarde. Feliz resto de mañana y hasta la tarde. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Buen día.